realizado o puesto en servicio el simulador de energía PS2000, realizamos las fallas en los generadores. En primer lugar, realizaremos el cortocircuito trifásico en el interruptor general. ¿Cuál es la causa de la falla de esto? Una sobrecarga en el generador. La ubicación de la falla está ubicada en el interruptor del generador. El tipo de falla que tenemos es un cortocircuito trifásico. Los relés que solo arrancaron es el relé de sobrecarga del generador, y el relé que disparó es el relé de protección diferencial 87G. Y en el esquema, los interruptores que operaron así fueron el interruptor de potencia 1 y el interruptor del generador 1. En segundo lugar, tenemos la falla de cortocircuito trifásico en los terminales del generador. La causa de la falla de esta falla es el desgaste del aislamiento en el conductor, y la ubicación de esta falla está ubicada en los terminales del generador. El tipo de falla que obtuvimos es un cortocircuito trifásico, y los relés que arrancaron es el relé diferencial del transformador y el relé de sobrecarga del generador. Los relés que dispararon fueron el relé de protección diferencial 87G del transformador y del generador, y el relé de protección diferencial 87GT del generador. Y los interruptores que operaron fueron iguales a la falla anterior, que es el interruptor de potencia 1 y el interruptor del generador. Además, tenemos otra falla, que es el falla de estator a tierra. ¿Y por qué se da esta falla? Por la degradación del aislamiento, acumulación de tierra y avería mecánica. Esto se ubica en el estator de generador, y el tipo de falla es la falla del estator a tierra. El relé que arrancó ante esta falla es el relé de sobrecarga del generador, y el relé que disparó es el relé de protección diferencial 87G y relé de protección a tierra el 64G. Y los interruptores que operaron fueron el interruptor de la excitatriz, el circuit breaker 1, y la velocidad se redució a 0. La siguiente falla que se presenta es denominada como una falla de tierra del arrollamiento de campo. Para poder simular esta falla en el PS200, tenemos que accionar el interruptor de la excitatriz, que se denomina como CB1. Esto va a generar que automáticamente se arranque lo que es el relé de sobrecarga del generador y se dispare el relé de protección diferencial 87G en conjunto con el relé de protección a tierra 64F. Una de las causas principales por las cuales se genera este tipo de fallas es debido a que hay un contacto entre lo que es el alambrado del estator con la armadura del equipo en cuestión, en este caso un generador. Cuando pasa esto, se genera una corriente de descarga que aumenta de forma deliberada. Si no se detecta o no se toman medidas, puede seguir aumentando hasta causar daños en el equipo como quemaduras o incluso dañar equipos externos e inclusive personal. La siguiente falla que se experimenta es sobre una sobretensión. Para hacer esto tenemos que seguir el mismo proceso en el cual simplemente accionamos el interruptor de la excitatriz CB1 y aumentamos la tensión de la salida del generador. Nominalmente es de 200 a 220 con la que trabajamos, y en este caso tenemos que aumentarla a 250. Una vez realizado esto, se detecta el aumento deliberado de la tensión, y por ende que no se mantiene, se arranca el relé de sobretensión del generador y se dispara el relé de protección diferencial 87G y el relé de sobretensión 59. Cuando se ejecuta esta falla y se va por un tiempo prolongado, se generan quemaduras en el equipo, daños que incluso pueden recurrir no solamente a reparación, sino a reemplazo completo. Las fallas en el transformador. Para la experiencia número 2 se simuló un cortocircuito en la bobina secundaria del transformador. Esta falla se simulaba activando el interruptor número 4, que activaba una falla de cortocircuito en la segunda bobina del transformador. Los relés que arrancaban al inicio, que se encontraban funcionando antes de la falla, era el relé diferencial
del transformador y el relé de sobrecarga del generador. Al activar el interruptor número 4 y generar la falla, se activó o disparó el relé de protección diferencial 87A, que es un interruptor de diferencial. Esta falla desconectó al transformador y al generador de la red. Para poder volver a poner en funcionamiento la red, tuvimos que operar los interruptores, como el interruptor de potencia, el Circuit Breaker 1, que deja o permite el paso de corriente hacia la red, y el interruptor del generador C1, que es el que permite que el generador empiece a generar tensión. La siguiente falla fue la falla tierra en el secundario del transformador. Esta falla se activaba mediante el interruptor 5. De la misma forma, la falla se efectuó en la bobina secundaria del transformador. No se pudo detectar qué relés arrancaban cuando esta falla se generaba, pero sí se determinó que los relés que disparan son el relé de protección a tierra 64A y 64G y el relé de protección diferencial 87GT. Los interruptores, para volver a ponerlas a funcionar el simulador de línea, fueron los interruptores, al igual que en la falla de cortocircuito, fueron los interruptores Circuit Breaker 1 y el interruptor del generador C1. En la guía nos pedía responder una pregunta, que era: si ocurre una falla a tierra o un cortocircuito en el lado de baja tensión del transformador, ¿qué relés se activarán? Una vez efectuada la falla, pudimos determinar que actuaría el relé 87A debido a una diferencia de tensiones correspondientes a las magnitudes del lado de alta y baja, y que como consecuencia generan una falla de cortocircuito. Luego pasamos a revisar las fallas de líneas. Las fallas de líneas, para poder generar fallas en las líneas de transmisión, conectamos la línea 1 y la línea 2 a la barra A. La primera falla que simulamos fue un cortocircuito trifásico en la línea 1. Este se activaba mediante el interruptor 7. Los relés que arrancaron cuando se generó esta falla fue el relé de sobrecarga, y dispararon los relés de protección diferencial 87G y el relé instantáneo número 50. Los interruptores que operaron fue el interruptor Circuit Breaker 1, que es el que conecta el generador y transformador a las barras, el interruptor del generador C1, que es el que permite que genere tensión, y el interruptor de línea CB4, que es el interruptor que conecta la línea a la barra. Estos se disparaban cuando detectaban la diferencia de potencial y cuando la corriente de cortocircuito era demasiado alta. Para el cortocircuito trifásico en la línea 2, activábamos el interruptor número 8, que generaba la falla. Los relés que arrancaban eran el relé de sobrecarga, y de la misma forma dispararon el relé de protección diferencial, el 87G, y el relé instantáneo 50, con la única diferencia de que en este tipo de falla de cortocircuito trifásico en línea, ningún interruptor disparó. Es decir que mientras estaba la falla en la línea 2, toda la línea de transmisión seguía operando, tenía tensión y corriente a través de los conductores. La falla tierra en la línea 2 se activaba mediante el interruptor número 9. El relé que arrancó es el relé de sobrecarga, y el que disparó es el relé de protección a tierra 64G. Igual que en la falla de cortocircuito trifásica en la línea 2, en la falla tierra en la línea 2 no se operó ningún interruptor, porque la línea seguía conectada a la barra y el generador y el transformador están conectados a la barra de la misma forma, y no generó corte en el sistema. Luego se nos pidió reducir la tensión del generador de 220 voltios a 70 voltios, y simular un cortocircuito trifásico en la línea 1 y en la línea 2. La finalidad de reducir la tensión de 220 voltios a 70 voltios en las fallas de las líneas es para aumentar la intensidad de la corriente, logrando así que se genere la corriente de cortocircuito a la línea. Si conectamos
o no conectamos el neutro a tierra, el generador está desprotegido contra las corrientes de falla. Esto puede ocasionar cortos y sobretensiones en el estator, provocando así la fundición del estator. De la misma forma, al no estar conectado al neutro a tierra del transformador, está desprotegido y puede sufrir sobretensiones, ocasionando daños a los aislamientos de la bobina. A continuación, se mencionarán algunas observaciones y recomendaciones que se pudo ver durante el laboratorio. Primero está que el interruptor de excitación EB1 se encontró encendido. Ante ello se pide que al término de cada laboratorio, los grupos abran los interruptores y seccionadores para que no tenga el siguiente grupo en energizar y no exista ningún accidente. Luego se vio la falla en la línea 2, que al simularla no activó el relé que debía. Ante esto, es necesario ver si el relé o interruptor no están en buen estado, ya que no se activó ningún dispositivo de protección, y esto en la vida real puede traer muchos accidentes. Luego, se pide realizar mantenimiento a los pulsadores del simulador de falla, porque cuando se simuló, algunos no encendieron y no se activaron cuando se debía. También tener cuidado al energizar, para ello se tiene que seguir ciertos pasos para realizar un funcionamiento correcto del generador, y eso se explica en las primeras partes del informe. Conclusiones. Ante las fallas provocadas intencionalmente, se pudo dar cuenta que algunos relés dispararon y otros relés que solo arrancaron con un tiempo de coordinación. Esto quiere decir que los relés que arrancaron están prestos para disparar, para cuando los relés que están cercanos a la falla y en su dirección no actúen. Los relés que dispararon continuamente ante las fallas fueron el relé 50, que es el relé instantáneo sobre intensidad del generador, el relé 87G, que es el relé de protección diferencial del generador, y el relé 87GT, que es el relé de protección diferencial del bloque generador transformador. Finalmente, se elaboraron diferentes cuadros con el reporte de cada falla que ha sido provocada, con sus criterios, la hora de falla, los relés que arrancaron, los relés que dispararon y los interruptores que actuaron, y algunas observaciones con sus respectivas recomendaciones. Y en el informe se detalla qué relés arrancaron y dispararon en cada falla.